Hola amigos y bienvenidos a esta segunda parte de Seattle. ¿Cómo se construye un equipo que haga simbiosis con una ciudad? ¿Qué tan frecuente es que se junten entrenadores, jugadores y aficionados que parecen venir de la misma historia? Eso lo lograron los Seattle Seahawks en el 2013. Comenzamos con el head coach Pete Carroll. Nacido en San Francisco, California, y venía de una historia muy peculiar. Pasó varios años siendo asistente de la NFL, y cuando tuvo la oportunidad de ser head coach no le fue muy bien. Primero con los Jets de Nueva York y luego con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tras fracasar con ellos, probó suerte en el fútbol americano colegial con los Troyanos de la Universidad del Sur de California. Ahí cambió todo su historial de derrotas por una carrera llena de éxitos con esta universidad. Inclusive es considerado uno de los mejores coaches colegiales del siglo XXI. Logró 3 campeonatos nacionales, 4 Rose Bowls, 2 Orange Bowl y 7 veces campeón de Conferencia del Pacífico. Su último año fue el 2009, y cuando fue llamado a la NFL de nuevo, ahora por los Seattle Seahawks. Uno de los mejores quarterbacks de los Troyanos, Mark Sánchez, dijo: "Pete Carroll no está listo para la NFL". Sus primeros 2 años logró meter al equipo a playoffs y llevó sus mejores características como entrenador colegial a la NFL. Su gran entusiasmo consiguió que sus jugadores lo siguieran hasta las últimas consecuencias y construir una férrea defensiva, especialmente la llamada secundaria, es decir, quienes cuidan a los receptores y defienden el juego aéreo del rival. El liderazgo que ejerce es único, porque deja a sus jugadores que desarrollen su personalidad y exploten sus cualidades al máximo. Eso fue lo que lo tuvo de los líderes de este equipo, como el running back Marshawn Lynch. Beast Mode, como se le conoce a Marshawn Lynch, tiene una historia de vida increíble. Nació en 1986 en la zona norte de Oakland, California, cuando era uno de los puntos más duros de la ciudad. De hecho, nació muy cerca de donde surgieron las Panteras Negras, y siempre se ha caracterizado por ser un barrio muy problemático socialmente y culturalmente, pero también con un largo historial de lucha. Lynch vivió su infancia escuchando tiroteos y ejecuciones alrededor de su casa. Sin embargo, su madre, Delisa, lo mantuvo siempre alejado de las calles y de las pandillas. Ella sola debió cuidar a todos sus hijos ante la ausencia del padre. Una anécdota muy interesante de su infancia es que la situación económica de su familia era muy precaria. Entonces siempre llevaba la misma ropa y zapatos a la escuela, y sus compañeros se burlaban de él. A la par, ya jugaba fútbol americano, pero le daban medio los golpes. Entonces uno de sus coaches le dijo: "Imagina que el jugador de enfrente son los niños que se burlan de ti". A partir de ese momento, Lynch se convirtió en un jugador muy agresivo, característica que permaneció durante toda su carrera. En high school ya era un corredor destacado, y en la final estatal corrió para 5 touchdowns. Ese juego se realizó en el Coliseo de Oakland, que era la casa de su equipo favorito, los Raiders. La universidad la jugó prácticamente en casa, en la Universidad de California, muy cercana a Oakland. En su año de novato fue nombrado All-American, reconocimiento que se le da al mejor jugador de cada posición, y aún conserva algunos récords de esa universidad. En el 2007 fue seleccionado en el draft por los Buffalo Bills, pero no le fue muy bien en ese equipo. Él mismo dice que estar tan lejos de casa no le favoreció. El equipo prefirió mandarlo a Seattle a media temporada del 2010 e inmediatamente Lynch respondió. En el juego de comodines de playoffs contra los Santos de Nueva Orleans, hizo una de las carreras más espectaculares en la historia de la NFL. Fueron 67 yardas donde arrastró y arrolló jugadores de los Santos hasta llegar al touchdown. Hay testimonios de gente que asistió al partido de cuando llegó al end zone. El estadio de Seattle tembló literalmente de la euforia que despertó en el público. Lynch siempre ha declarado que la manera de jugar y vivir se la debe a la ciudad donde nació. Inclusive la lleva tatuada en el pecho. También debemos decir que a lo largo de su carrera fue un jugador que se reveló en distintas ocasiones a la NFL y nunca dudó en criticar el gobierno de Donald Trump en los medios de comunicación. Otro jugador de gran personalidad en el equipo fue Richard Sherman, nacido en Compton a finales de la década de los 80 y al que ya hemos hecho referencia en Historiomanía. En el 2013 llegaba a su tercer año como profesional, y en ese lapso era el cornerback con mayor número de intercepciones de la NFL. Para esa temporada ya era un referente del equipo y era considerado como uno de los mejores, sino que el mejor esquinero, considerado como un jugador muy explosivo y que empleaba el trash talking muy a menudo para provocar a los rivales, altanero y orgulloso, pero que acompañaba con su gran calidad como atleta. Durante todo el año estuvo involucrado en varias peleas,
y entre sus burlas más famosos destacan los bostezos que hacía frente a los Minnesota Vikings, dando a entender que no era un rival para él, o la despedida que le hizo a Brady después de ganarle un partido diciéndole "You mad, bro? ¿Estás enojado, hermano?". Richard Sherman era el líder de la defensiva secundaria, quizá una de las mejores de la historia, y que llevaba con orgullo un sobrenombre, The Legion of Boom. Otros integrantes de este grupo fueron Earl Thomas, nacido en Texas y egresado de la Universidad de Texas. Obtuvo varios reconocimientos tanto en colegial como en NFL por ser considerado el mejor de su posición. Cam Chancellor, nacido en Virginia y egresado de Virginia Tech, su infancia fue muy dura por las condiciones económicas donde creció, pero su madre logró alejarlo de la violencia y las drogas. Byron Maxwell, nacido en Carolina del Sur y egresado de la Universidad de Clemson, esa temporada comenzó como suplente, pero tras la lesión de Branson Browner fue nombrado titular y junto con Sherman se convirtieron en la mejor pareja de esquineros de la liga. Para terminar el recuento de jugadores, debemos mencionar al quarterback Russell Wilson, quien también tiene una historia de vida muy particular. Nació en la ciudad de Cincinnati y desde niño fue un atleta destacado en el fútbol americano y en el béisbol. Todo parecía indicar que jugaría béisbol profesionalmente con los Rangers de Texas, pero increíblemente los Seahawks lo draftearon en el 2012. Aunque había sido un quarterback destacado en la Universidad de Wisconsin, fue descartado por todos los equipos de la NFL por su baja estatura. Inclusive, cuando lo tomó Seattle, fue objeto de burlas por atreverse a seleccionar a un jugador que parecía no cumplía con las características requeridas para este deporte. Aún así, desde su primer año demostró que era un gran líder y con habilidades poco vistas para esa posición. El head coach no dudó en nombrarlo titular y confiar que guiaría a su equipo hasta el Super Bowl. Lo que podemos ver es que todos estos personajes tienen varios puntos en común con la ciudad, o tienen algo que demostrarle a la liga, o tienen un pasado de lucha que los ha forjado para su carrera deportiva. De esta misma forma, Seattle siempre luchó por el reconocimiento como un puerto próspero en la costa oeste de Estados Unidos, y la historia de lucha de sus habitantes contra la injusticia y por una vida mejor. Esto fue el escenario propicio para este gran equipo. Esa temporada la defensiva de Seattle fue dominante en todos los aspectos. Fue en el primer lugar de la NFL en puntos recibidos, yardas permitidas por carrera, yardas permitidas por aire, balones robados e intercepciones. Esas estadísticas no se habían visto desde la defensiva de los Osos de Chicago de 1985, considerada la mejor de la historia. Tuvieron juegos memorables, como en contra de los Gigantes de Nueva York, donde interceptaron 5 veces a Eli Manning, el quarterback rival, pero sin duda los juegos contra los 49ers de San Francisco fueron los más emotivos. El primero lo dominó totalmente Seattle con un apoyo espectacular de su público. El segundo lo ganó San Francisco al último momento, lo que forjó una gran rivalidad entre las dos escuadras. También se recuerdan 2 victorias donde iban perdiendo hasta el último cuarto y lograron reponerse. Fueron contra los Tejanos de Houston y los Bucaneros de Tampa Bay. Durante la temporada rompieron el récord de más victorias consecutivas en su estadio y al final lograron el campeonato de la División Oeste. Su marca fue de 13 ganados y solamente 3 derrotas. El primer partido de playoffs lo lograron dominar a la gran ofensiva de los Santos de Nueva Orleans, liderada por Drew Brees, y la final de conferencia sería contra su odiado rival, los 49ers de San Francisco. El partido fue espectacular desde la entrada de los jugadores. Los Seahawks salieron al campo con las notas de Bittersweet Symphony de The Verve y su conocido ritual donde volaba un halcón delante de los jugadores. Ese día, sus aficionados, conocidos como el jugador número 12, rompieron récord por alcanzar los 142.2 decibeles, casi el ruido que hace un avión al despegar. El partido fue muy emocionante y dejó jugados para la historia, como la conversión de cuarta oportunidad que logró Seattle anotando un touchdown, el pase de Colin Kaepernick a su receptor Anquan Boldin, que lo hizo saltando y superando varios defensivos de Seahawks para el touchdown de la ventaja. Hubo golpes muy duros desde las dos ofensivas y en los últimos segundos Richard Sherman hizo una jugada espectacular cuando logró batear el pase de Colin Kaepernick para que lo interceptara su compañero Malcolm Smith. Con eso, Seattle sellaba la victoria y su pase al Super Bowl. Al final del juego, Sherman fue entrevistado y en un hecho único, se puso a gritarle a la reportera diciéndole que él era el mejor corner en el juego y que eso pasaba si hablaban de él. Fue una entrevista que causó tanta polémica que el mismo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, criticó fuertemente al jugador de Seattle.
Igual de polémica fue la actitud de Marshawn Lynch, un año después, en la semana previa al Super Bowl, cuando se presentaba a la conferencia de prensa, pero solamente para decir: estoy aquí y no me pueden multar. Los reporteros le hacían preguntas y Lynch solamente respondía lo mismo. En esas dos acciones se veía reflejada la actitud de todo un equipo y quizá de toda una ciudad. El Super Bowl fue contra los Broncos de Denver, que llegaban como una de las ofensivas más prolíficas de la historia, tanto en yardas como en puntos anotados. La mayoría de expertos y fanáticos daban amplio favorito a los Broncos para ganar el juego. De hecho, no le daban ninguna posibilidad a Seattle de hacerlo, pero Sherman, meses después, dijo unas palabras que esclarecen mucho lo que sucedió ese día. Si no creías que podíamos ganar, es porque no habías puesto atención. Denver estaba comandado por el quarterback Peyton Manning, quien quería ganar el segundo Super Bowl de su carrera, pero desde la primera jugada se vio el futuro del juego cuando un error del mismo Manning y de su centro provocó que Seattle obtuviera 2 puntos tras un safety. La defensiva de Seahawks dominó todo el partido, golpeó muy duro de sus rivales, especialmente al receptor Wes Welker, y provocó 2 balones sueltos y 2 intercepciones. Una de ellas regresaba hasta touchdown por el jugador más valioso, Malcolm Smith. Al medio tiempo, el partido estaba prácticamente decidido, cuando Percy Harvin de los Seahawks anotó un touchdown en regreso de patada en la primera jugada del tercer cuarto. Al final, el partido terminó 43-8 en favor de Seattle, en uno de los Super Bowls más disparejos de la historia, y una de las mejores actuaciones defensivas que se hayan visto. Además, se debe comentar, Russell Wilson se convirtió en el segundo quarterback afroamericano en ganar al Super Bowl. Irónicamente, el primero fue Doug Williams, jugando para los Washington Redskins contra los mismos Broncos de Denver. La siguiente temporada, Seattle pudo ser bicampeón, pero una decisión polémica de su head coach, la suerte y una jugada muy acertada del esquinero Malcolm Butler de los Patriotas de Nueva Inglaterra les quitó esa posibilidad. El equipo se fue desintegrando hasta que hoy podemos decir: ese ciclo deportivo ya cerró. Aún así, el legado que dejaron en la ciudad fue muy grande y, como se comentó al inicio, pocas veces hemos visto un equipo represente una ciudad de una manera tan profunda. Próximamente hablaremos de casos similares en el deporte. Y bueno amigos, hasta aquí este episodio y esperamos les haya gustado, lo compartan y nos vemos en el próximo episodio de Historia Manía Deportes.